¿Qué tal? Bendiciones. Este es nuestro episodio número 6 de nuestra jornada espiritual de 40 días de oración. Bienvenidos. Haz que Dios se mueva en tu favor. La Biblia dice que en el tiempo de los apóstoles, en Hechos capítulo 12, a Santiago, el hermano de Juan, Herodes lo mandó matar a espada. Y luego cuando vio que al pueblo le agradó eso, también prendieron a Pedro y lo echaron a la cárcel porque el propósito era hacerlo comparecer ante un juicio y luego ejecutarlo. Y dice la Biblia que la iglesia hacía sin cesar oración ferviente día y noche por la liberación de Pedro. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, Dios envió un ángel para sacar a Pedro de esa cárcel. Pedro estaba durmiendo rodeado por los guardias, 4 grupos de 4, y llegó el ángel, le dio unas palmaditas por la espalda y le dice: despiértate, Pedro, levántate. Y en ese momento las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dice: vístete y cálzate las sandalias. Y Pedro se levantó, se vistió y se calzó. Y luego el ángel le dice: échate la capa encima y sígueme. Y Pedro siguió el ángel, pero Pedro creía que era un sueño, que era una visión. Y cuando pasaron la primera guardia, la segunda guardia, y pasaron el portón de hierro y se encontraron en la calle, caminaron unas cuadras y luego el ángel lo dejó. Y entonces Pedro se dio cuenta que en realidad Dios había enviado a su ángel para liberarlo del mal que Herodes pensaba hacerle juntamente con el pueblo. Ahora, ¿saben qué fue lo que hizo tan fuerte a la iglesia del libro de los Hechos? La oración. Ellos tenían los resultados y el poder que muchas iglesias no ven hoy en día. ¿Por qué? Porque eran diligentes y sabían cómo captar la atención de Dios. No solo había muerto Santiago, sino que ahora Pedro estaba preso y corría el riesgo también de perder la vida. ¿Qué decidió hacer la iglesia entonces? Esta iglesia hacía sin cesar oración día y noche hasta que lograron la liberación sobrenatural de Pedro. Y vemos que las personas que oraban allí quedaron sorprendidos por la respuesta tan pronta a sus oraciones. De repente, Pedro tocó a la puerta donde ellos se encontraban orando y quedaron tan sorprendidos que pensaron que era un ángel y no Pedro. Cuando oramos por algunas situaciones de prueba, no siempre vemos que la respuesta viene en camino. La misma preocupación no nos deja ver, pero tenemos que reconocerla cuando llegue a nuestra puerta, porque a veces oramos y esperamos la respuesta algún día. Pero Dios obra de manera sobrenatural, de manera que no nos asustemos y no nos sorprendamos si la respuesta llega de inmediato o en cualquier momento. Si nos negamos a dejar así las cosas, Dios obrará y Dios sabe en qué momento debe llegar la respuesta, y el trabajo nuestro es no dejar en paz a Dios y no dejar así las cosas. Tenemos que movernos, revolucionarnos, batallar, insistir, clamar en la presencia de Dios, quien todo lo puede y tiene todos los medios y los recursos para sacarnos de esa situación que nos tiene mal o para suplirnos aquello que necesitamos. El problema es que nos rendimos muy rápido y abandonamos la batalla. Nos conformamos a la derrota y dejamos de luchar. Eso quiere decir que en realidad no sabemos lo que queremos y no es muy interesante para nosotros. Si no sabes a dónde ir, cualquier lugar te sirve. Cuando las personas no luchan por lo que quieren, son poco entusiastas y no apuntan a nada. Terminan con resultados que no querían tener. Casi nunca oran, o cuando oran solo lo hacen cuando están desesperados, esperando que pase alguna cosa, pero solo lo hacen por un momento y abandonan el lugar de la batalla. Se olvidan de Dios, de la oración y prefieren dejar así. En Santiago 4, 2 y 3 dice: desean algo y no lo consiguen porque no oran, y cuando oran lo hacen por intenciones equivocadas o intenciones malintencionadas. Debes creer que tú puedes alcanzar tu objetivo en la oración, por muy difícil e imposible que parezca, y niégate a abandonar tu lugar de batalla en la oración. Jesús nos dio un principio poderoso
para la oración centrada en un objetivo. En Mateo 7 y 8 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Y en Juan 13 y 14 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué promesa tan poderosa! Estas escrituras nos pintan un cuadro de la oración específica, de la oración centrada en un objetivo. No consiste en disparar oraciones o plegarias desesperadas esperando captar la atención de Dios. No, está en apuntar a una solicitud específica y creer que va a dar en el centro y va a recibir respuesta. Esta es la oración que se niega a rendirse hasta recibir la respuesta deseada. Incluso cuando parece que no está dando resultado, hagamos una lista de peticiones y estemos orando. Vayamos a la Biblia, busquemos una promesa con respecto a esa necesidad y adoremos a Dios por sus promesas, démosle gracias y esto hará que nuestras oraciones sean como flechas bien enfocadas, preparadas. Y es así como nos armamos y esperamos una respuesta. Pon todos los días tus manos sobre esos pedidos de oración y da gracias a Dios por su respuesta. Cada uno de nosotros puede pensar en situaciones en que tiene que clamar a Dios. Por ejemplo, en Santiago 5:4 dice, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a sus trabajadores que trabajaron en sus campos. El clamor de sus trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. En este versículo vemos cómo Dios escuchó el clamor de personas que estaban oprimidas, desprotegidas y tristes porque no les habían querido pagar. Pero Dios escuchó el clamor de ellos. Así también, a veces podemos sentirnos solos, desprotegidos, estafados, engañados, pero no olvidemos que el Señor escucha, protege, atiende y defiende nuestra causa. Pero aunque escucha, Dios no lo hace por el mero hecho de llorar o de gritar, sino que lo hace por el hecho de que nosotros oramos con fe y así cambiamos las circunstancias. No es el sonido de nuestro grito, lo que el Señor busca es el grito de la fe y la decisión. Esto es lo que mueve a Dios. Y cuando logremos que Él se mueva, es cuando veremos milagros. El texto dice que Él escuchó el clamor de ese pedido de esos trabajadores. Pero veamos qué es lo que hace que Él escuche. Hebreos 11:6 dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible. Es necesario creer que Él es galardonador de los que le buscan. Él recompensa, Él premia a los que le buscan porque creen y confían en Él. Tenemos que negarnos a dejar de insistirle a Dios, de negarnos a hacernos a un lado, negarnos a dejarlo en paz. La Biblia está llena de ejemplos de aquellos que se negaron a dejar de insistirle a Dios, aquellos que se negaron a hacerse a un lado. Y estas personas no eran ficticias, sus historias no son cuentos, estas personas no eran en nada diferente a nosotros. ¿Qué clase de hombre era Elías? Santiago 5:17 dice que era un hombre semejante a nosotros, pero Elías persistió en la oración y pudo ver la gloria de Dios como nosotros podemos también hacerlo. Jacob no iba a dejar en paz a Dios hasta que Dios no lo bendijera. Y Moisés no dejó en paz a Dios, clamando por perdón para el pueblo, y Dios perdonó el pueblo. Ezequías clamó a Dios por su vida y Dios le añadió 15 años más. La mujer sirofenicia no se rindió ante la respuesta desafiante de Jesús. Ella se humilló y creyó que si aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ella también podía alcanzar el favor de Dios, aunque no la consideraran como hija de Dios, y que solo Jesús podía liberar a su hija. Ella no se rindió y no dejó en paz al Señor hasta que Él le dijo: mujer, tu fe es muy grande, ve en paz, tu hija está sana.
El ciego Bartimeo clamó intensamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto lo hizo por varias veces. Este hombre hizo que Jesús se parara en el camino y dijera: díganle que venga, para responderle a su petición. Y en cierta ocasión Jesús fue a un lugar silencioso para estar solo. Probablemente empezó un día igual a todos los otros, cuando le llegó una noticia. Mateo 14 dice que era la noticia de que Juan, el primo de Jesús, acababa de ser decapitado. Jesús fue visiblemente afectado por eso, porque su primo, Juan, era quien realmente conocía su propósito. Él fue quien lo identificó como el Cordero de Dios. Él lo bautizó. Y después de escuchar esto, Jesús se apartó para estar a solas. Mateo 14, 12 y 13 dice que cuando él escuchó esta noticia, no reaccionó con miedo, pero partió en una barca a un lugar solo. Como la mayoría de las personas, solo quería apartarse por un momento. Pero cuando las multitudes descubrieron a dónde estaba, ellos, sin embargo, lo siguieron al desierto. Y aquí el mismo Hijo de Dios quería estar a solas, pero la gente se negó a dejarlo. Cuando Jesús vio determinación en ellos, no los reprendió por no respetar un momento su dolor, ni los mandó de vuelta, sino que fue movido a compasión y curó a muchos enfermos. Cuando la gente se negó a dejar solo a Jesús, ¿cuál fue el resultado? Ellos recibieron un sí por respuesta, una sanidad por respuesta, una palabra de aliento y de liberación por respuesta. ¿Qué ocurrirá si tú persigues a Jesús como lo hicieron estas personas? Él responderá. Cuando algo te molesta o te lastima, te angustia, te acongoja, corre al Señor. No solo hasta encontrar una mejoría, sino hasta recibir la solución completa. Cuando Jesús tenía en mente hacer una cosa, la insistencia de la gente hizo que el Señor cambiara de parecer. Eso revela cómo nos quiere realmente y cómo responde cuando le perseguimos, cuando lo buscamos. Aun cuando no quería estar con nadie, Él respondió a un pueblo hambriento que quería escucharlo, que necesitaba de Él, y Él no se negó. Lo siguieron a pie todo el día y varios días hasta recibir sus bendiciones. Y siempre querían más y siempre les daba mal. Nunca se quejó egoístamente o mezquinamente diciendo: bueno, a usted ya le di. Niégate a dejar así las cosas. Busca la respuesta de Dios. Ora conmigo así. Señor Jesús, gracias. Muchas gracias por tu palabra que habla a mi corazón. Yo insistiré hasta recibir la respuesta de Dios. Amén. Muchas bendiciones.